bienvenida a esta primera rueda de prensa en el Teatro de la Zarzuela de la temporada. Y antes de presentar el proyecto y antes de presentar a las personas que hoy pueblan y me acompañan en esta nutrida mesa, lo primero de todo es, creo que de obligado cumplimiento, recordar al maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, que como saben, abruptamente murió este verano. Habíamos trabajado con él muy recientemente, pero además ha sido una persona importantísima en este teatro, fue director del mismo y la verdad es que nos cogió a todos por sorpresa porque tenía una energía estupenda, hablábamos de proyectos futuros, así que lo primero de todo es recordarlo porque ha sido una pérdida muy importante, yo creo que para el teatro, pero por supuesto para la música española. Ha sido un grandísimo director español. Y sin más paso a hablar de este proyecto, de esta Domitila, que es la primera coproducción que hacemos desde que soy directora con la Fundación Juan Mas. Como saben, es un proyecto, las coproducciones de teatro musical de cámara que ya se venían haciendo anteriormente, y lo comenté el otro día en la Fundación, es uno de los proyectos que vamos a mantener porque me parece que hay un terreno muy fértil para explorar conjuntamente, hacerlo de la mano de la Fundación Juan March. Me acompaña hoy su director musical, Miguel Ángel Marín, a mi izquierda, y como dije el otro día en su presentación, el teatro musical de cámara yo creo que nos da posibilidades de explorar pequeñas joyas, tanto del repertorio por recuperar como en este caso del repertorio por estrenar aquí en España. Y luego le pasaré primero la palabra para que Miguel Ángel nos cuente un poquito de esta colaboración, pero desde ya agradecerles, ir de la mano con ellos en este proyecto, porque es una institución que hace las cosas de manera seria y pone toda su personal, su energía en el proyecto, así que desde ya muchas gracias por ir de la mano en el teatro musical de cámara con la zarzuela, o la zarzuela con la Fundación Juan March. Les paso a presentar la mesa. Primero de todo es un lujo porque tenemos aquí al compositor de la obra que vamos a estrenar este domingo. Es un lujo que el maestro Ripper haya podido desplazarse desde Brasil, gracias maestro, para asistir al estreno en España de esta ópera de cámara preciosa, ya la verán el domingo, con una música extraordinaria. Luego le pasaremos la palabra al maestro para que nos dé las claves de lo que significa en su obra esta Domitila. A su izquierda, el director musical de la obra, Borja Mariño, que ya había colaborado además anteriormente con el maestro, conoce la obra de Ripper. Ha sido un lujo y también con Borja porque se conocía todas las claves, todo, ha aportado muchísimo y enriquecido todo el proceso. A su izquierda, Ana Quintans, la única y protagonista, porque ella lleva todo el peso de la obra, es la única cantante que verán en escena, y para mí ha sido un lujo y un descubrimiento. Me habían hablado muchas personas de su voz, pero la verdad es que el otro día estuve en un pase y la descubrí, es una delicia, y bueno, luego nos contará un poquito de su personaje, pero me parece que hace una creación muy interesante de Domitila, muy sutil, estupenda. Y a su izquierda, por terminar con este ala, Carmen Castañón, que es la responsable del espacio escenográfico. Luego le pasaré también la palabra para que nos dé unas claves de su trabajo. A mi derecha, la responsable de la puesta en escena. Ella se estrena también como directora de escena. Y Nicola Mele Carbone la conocerán porque es una cantante que ha actuado muchas veces en este teatro, y yo la conozco como intérprete, pero sé, y ya habíamos barajado incluso en Jerez de hacer un proyecto conjunto que luego no pudimos hacer, bueno, es una cantante que siempre se ha caracterizado por cómo interpreta y por cómo se sumerge en los personajes, y me parecía que es una mujer que podía aportar mucho a esta ópera, así que cuando lo hablamos me parece que es un buen comienzo como directora de escena. Yo le auguro larga vida como tal.
pero luego nos contará ella cómo la ha abordado y desde qué claves y cómo se ha enfrentado a esta su primera propuesta escénica. A su derecha, el responsable, Pierpaolo, responsable del vestuario, que es también bastante importante en esta puesta en escena, pequeño porque es una sola cantante, pero creo que tiene tantos cambios que forma parte de la dramaturgia. Creo que han trabajado muy bien juntos. Y bueno, es una obra de cámara, pero aunque no están sentados en la mesa, es muy importante parte del equipo musical. Yo no me quiero equivocar con los nombres, pero en escena tenemos a un chelista estupendo, al que no solamente le hacemos tocar el cello, sino que creo que se le ha pedido bastante más. Y a ver, Esteban Jiménez. Gracias, Nicola. Tenemos a Esteban Jiménez y como clarinetista, que también Irene Martínez. Muy bien. Pues ellos dos no solamente son músicos excelentes, sino que también trabajan. Y luego, bueno, pues a cada uno vais hablando del resto del equipo. Chamizo, que hoy no ha podido venir. Efectivamente, y que se encarga de proyecciones y de luces. Muy bien. Bueno, yo empiezo dándole la palabra a Miguel Ángel. Les pido a todos que sean breves, porque somos muchos, pero que a cada uno aporte desde su lado qué van a ver en esta, qué nos vamos a encontrar este domingo con Domitila. Bueno, muchas gracias, Isamay. Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva presentación de esta relación fraternal. A mí estos actos casi tienen algo de milagroso, porque en un contexto como el de la vida musical española y artística en general, donde las instituciones tienden a buscar su singularidad y a separarse de todos los demás, y a buscar algo que solamente hacen ellos, en cambio nosotros, que también formamos parte del tejido, hemos optado justamente por lo contrario. Hemos optado desde hace ya 10 años por caminar juntos, por explorar estas joyas que decía Isamay, esos repertorios poco transitados, pero hacerlo de forma conjunta y hacerlo además con la visión de ofrecer un proyecto de teatro musical de cámara tanto al público aficionado normal, general, a la ópera y a la música, como también al público escolar, porque ya sabéis que este proyecto tiene esta doble rama y habrá también un millar largo de estudiantes de secundaria que vendrán a escuchar Domitila. Yo no voy a hablar de la ópera porque ellos tienen una visión mucho más precisa de cómo ha sido el proceso de construcción, son voces más autorizadas que yo para contaros el contenido de la ópera. Solo diré que es una ópera polifónica que hace una única voz. Tú puedes parecer una contradicción, pero no lo es. Es una ópera con varios personajes, donde hay diálogos y donde hay pluralidad de voces, solo que con una habilidad dramatúrgica muy singular del maestro Ripper, toda esa polifonía de voces acaba presentada en una única garganta, que es la de Ana Quintana, la cantante. Bueno, y yo creo que eso luego se puede desarrollar más porque es una de las ideas fundamentales también del proyecto. A mí me gustaría casi muy brevemente recordar el contexto en el que el Teatro La Zarzuela y la Fundación Juan March presentan esta nueva producción. Nosotros este año, en el 2024, estamos celebrando el 10º aniversario del Teatro Musical de Cámara, prácticamente en el mismo momento que surgió. Ya la segunda producción se sumó el Teatro La Zarzuela y en estos 10 años hemos hecho 13 coproducciones de 15 títulos. Esta es nuestra 14ª producción conjunta, nuestra 14ª coproducción. No voy a detenerme en los lugares, en los teatros en España, donde luego estas 13 producciones que hemos hecho han ido, que han sido varios teatros. En nuestra 14ª producción, el foco, como sabéis muchos de vosotros, porque habéis seguido este recorrido durante una década, lo hemos puesto de forma muy natural por ambas instituciones en lo que llamamos el patrimonio de teatro musical español o vinculado con España, desde una óptica amplia. Ha habido 7 óperas de autores españoles que hemos recuperado. Ha habido en su mayoría, porque casi todas, son uno de los raros de música de cámara, casi todas las producciones que hemos hecho son de títulos o inéditos
o Primera interpretación en tiempos modernos. Además de esas 7, ha habido 4 títulos de Manolo García. Estuvimos durante una época muy centrados y empeñados en recuperar toda la producción de las óperas de salón de Manolo García, compuestas para piano y voces. Y además se añade también un campo que no es el predominante, pero creo que también le da una singularidad y un color característico al Teatro Musical de Cámara, a este proyecto, porque hemos hecho 3 títulos rusos y un título en francés. Es decir, también aspiramos en un porcentaje menor del repertorio español, pero también aspiramos a ser unos actores relevantes en la escena musical europea, en el ámbito del Teatro Musical de Cámara, que es el foco donde estamos centrados y donde yo estoy con el convencimiento de que acabará convirtiéndose en un espacio de programación regular en los teatros convencionales. Los teatros, como se ve muy bien, están pensados para un gran coro, una gran orquesta y un grupo de solistas. El Teatro Musical de Cámara está en la antípoda de eso, pero puede ofrecer exactamente los mismos ingredientes de emoción y de escucha intensa en los oyentes. Domitila, como decía, la 14ª producción que hacemos y tiene 2 novedades importantes. La primera es que sea nuestra primera coproducción de un título iberoamericano. Por distintos caminos, ambas instituciones, el Teatro de la Zarzuela en esta nueva etapa con Isamay y la Fundación Juan March, estamos particularmente interesados y motivados en explorar ese legado común inmenso que tenemos con Latinoamérica, que extrañamente, no sabemos muy bien por qué razones, pasa bastante desapercibido en nuestra vida cultural en general, no solo la musical. Nosotros queremos entrar ahí y lo vamos a hacer, y esta es nuestra primera apuesta en esa dirección. Y eso hace que Domitila sea el estreno en España. Esta producción se estrenó en España de una obra que ha sido enormemente exitosa. No sé si Ernesto Ripper luego nos podrá contar, pero ha habido ya bastantes producciones en estos 24 años de que lleva la ópera, desde el año 2000, que se estrenó creo que en Río de Janeiro. Y la segunda novedad y singularidad importante es, aquí es también muy evidente, es la primera producción que hacemos de un compositor vivo. Como queríamos hacer cosas un poco raras, estuvimos a punto de mandar que lo secuestraran para que nos dejaran hacer las cosas raras que queríamos hacer. Al final pensamos que era mejor consultárselas antes. Y ha sido un proceso de toma de decisiones compartidas entre la dirección de escena de Nicola y el maestro Ripper, también con el asesoramiento de Borja Mariño. Esos son los 3 pilares en los que se ha creado, se ha sentado todo el proceso creativo. No añado nada más allá de bueno, pues, la felicidad que supone para la Fundación Juan March estar un año más aquí, de continuar esta colaboración en esta nueva etapa que abre el Teatro de la Zarzuela. Nada obligaba a Isamay, como nueva directora del Teatro de la Zarzuela, a asumir proyectos de la etapa anterior. Hubiera sido perfectamente razonable que hubiera optado por centrar su acción de dirección artística en lo que ocurre en esta casa, que es la esencia, y sin embargo ella, creo que generosamente, ha optado por mantener esta colaboración y por abrir una nueva etapa que se adivina, creo que emocionante, y que seguimos con la esperanza de poder ofrecer en cada nueva coproducción que vayamos decidiendo pues una aportación. Bueno, nosotros somos muy ambiciosos, queremos hacer una aportación sustantiva a nuestra vida musical teatral. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que le toca hablar al maestro Ripper, que además habla castellano estupendamente. Así que, maestro, ¿qué significa esta obra en su producción y estrenarla en España? Muchas gracias, buenos días a todos. Espero tener su paciencia con mi portugués. Quisiera agradecer mucho a Isamay y a Miguel Ángel por esta oportunidad de sueño de estrenar Domitila aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, con coproducción con la Fundación Juan March. El Teatro Mayor también, que participa de esta coproducción. No lo hemos comentado, pero tenemos un aliado más, que es el Teatro Mayor, Julio Mayor Santo Domingo, de Colombia. Y, aunque todavía no lo podemos decir, creo que también hay algún otro teatro español que está también interesadísimo. Ya lo comenté en la presentación, que estamos buscando más aliados para que las cosas no se queden solo en las representaciones aquí en Madrid. Miguel Ángel e Isamay nos encontramos año pasado en mayo
en Manaus, en este Festival Amazonas de Ópera, donde yo presenté mi otra ópera, Piedade. Entonces, para mí fue una gran ilusión poder tener Domitila acá y tener a ellos también en Brasil, testimoniando también como testigo de este festival que es muy importante en América Latina como todo. Bien, hablando de Domitila, Domitila es mi primera ópera, no la primera ópera que yo escribí otras, pero la primera que yo considero el catálogo de obras. Y ella vino de un encargo para escribir, no una ópera, pero un ciclo de canciones. Era el año de 2000, se celebraba los 500 años de Brasil, y el Centro Cultural Banco do Brasil encargó a 5 compositores ciclo de canciones sobre documentos de la historia de Brasil. A mí me tocó las cartas cambiadas entre Dom Pedro I, el emperador de Brasil, y Domitila de Castro. Claro, era una relación muy famosa, todos nosotros la conocíamos de la historia de Brasil, pero yo no conocía bien las cartas. Y cuando empecé a leer las cartas para escribir el ciclo de canciones, me di cuenta que podría reordenarlas, no en un sentido cronológico, sino en un sentido dramático para hacer un libreto y llenar los vacíos con poesía de mi autoría, que me gusta mucho escribir también. Escribo prácticamente el 90% de las mías óperas tienen libretos que yo escribí. Así lo hice, y como el ciclo de canciones prevía un orgánico instrumental de piano, clarinete, cello, lo mantuve, y la ópera nació como una ópera de cámara. Y fue muy exitosa ya en el principio. Y se tornó mi obra más difundida desde 24 años. Esta ópera ya fue presentada en los Estados Unidos, Portugal y Italia, y ahora hace su estreno aquí en España. Tomando un poco la idea que Miguel Ángel mencionó de la cuestión de la polifonía, Domitila y Dom Pedro no son los mismos todo el tiempo, y cambian con los tiempos, cambian con los personajes. En la vida real, de la cuestión histórica, esta relación se comenzó pocos días antes de la independencia de Brasil, en 1822. Dom Pedro aún era casado con Leopoldina, dona Leopoldina, y empezó este romance que se tornó un escándalo en la corte de Río. Después murió. Cuando murió Leopoldina, las cosas se tornaron prácticamente oficiales, pero no podían ser oficiales, porque Domitila no era parte de la nobleza, ¿se dice? Nobleza. Y poco a poco hubo una presión de la corte portuguesa y de la corte brasileña para que Dom Pedro se casase, contraíse nuevas nupcias con Dona Amélia. Y Dona Amélia, que era de Viena, avisó que, bien, todos nosotros sabemos el escándalo que se pasa en el Río de Janeiro. Yo me voy solamente con la seguridad que esta persona, Domitila, no esté más en el Río de Janeiro. Y Dom Pedro empieza a presionarla a dejar el río. Esto se refleja en la correspondencia. Entonces tenemos el principio, todos los tiempos azules, buenos, con mucho amor, una parte en que comienza la tensión y la parte en que la presión
es insoportable para Domitila y ella abandona Río y se va a São Paulo. Entonces, hay muchos Don Pedros, hay muchas Domitilas en la parte, como proponen y cómo reaccionan a todos estos factos, estos hechos que yo relaté aquí muy brevemente. Por fin, espero que le guste la ópera. En domingo, para mí es un privilegio poder trabajar con Ana, con Nicolás, con Borja, que trabajamos hace 10 años, el Festival Amazonas de Ópera, todo ese equipo fantástico con que me regalaron. Muchas gracias. Gracias. Por apuntar algo más en la parte musical, Borja, ¿tú quieres añadir qué dificultades tiene la música? Sí, o aquí, mira. ¿Ese funciona? Hola. Sí, perfecto. Bueno, quería yo lo primero dar las gracias, en primer lugar a Miguel Ángel, por invitarme de nuevo al ciclo de ópera de cámara. Ya me siento como en casa porque he echado cuentas, esta es la quinta vez, la sexta si incluimos más la que yo llevé en gira, que me otorga la confianza de ponerme a los mandos de una de estas óperas de cámara. También le agradezco que después de 3, 4, si añadimos un recital, programas rusos, me haya cambiado de estilo, que es que me parece yo el especialista de la ópera rusa. Y lo que quizás él no sabía es que cuando me envió la propuesta, ya hace muchos meses, de hacer esta obra, Domitila, él me dice, ¿quieres hacer una obra de un compositor brasileño? Y digo, ¿quién es? Y me dice, River. Y digo, sí. Le digo, no me importa cuál es, sí. Y la razón era claramente que yo ya conocía la obra de River, que por desgracia no es muy conocida aquí en España, y yo estoy muy feliz de que este sea un primer paso para presentarle aquí. Tengo un recuerdo maravilloso de cuando nos conocimos en el Festival Amazonas de Ópera, que es un festival, como ya os han dicho, muy peculiar. Yo tuve la suerte de ser invitado en 3 ocasiones. Es un festival, además, muy grande, muy importante. Ellos hacen una temporada pues, a veces de 5 o 6 títulos líricos. Y en esta ocasión, esto seguramente el maestro no lo sabe, pero claro, yo cuando me lo presentan desde España me dicen tienes que hacer, entre los títulos que hay, un estreno de una nueva ópera brasileña, y yo digo, madre mía, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Bueno, pues iré como el mejor profesional a intentar ayudar de alguna manera en un estilo que para mí era en aquel momento ajeno y en el que yo no sabía si podía hacer algo y decir algo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando empezamos a ensayar este título eclipsó, igual que la obra que ha tratado un eclipse, porque venía más el eclipse que sucede en la selva, en la floresta, pues para mí eclipsó el resto de los títulos y a mí ya no me importaba la Manon Lescaut ni la Carmen, yo hasta me ausentaba de los otros ensayos porque yo quería estar en la preparación de esta nueva ópera. Hicimos un trabajo maravilloso, era una ópera además muy bonita en aquel caso, con una gran orquesta, porque es un gran orquestador también el maestro Hipper, y me alegra mucho de poder presentarlo en España con las mejores condiciones. Ya en su momento nosotros intentamos aquí con el señor Pinamonti, que tenía una vasta cultura, de que él viera también la calidad que tenían estas obras y lo interesante que era unir lazos, y estoy muy contento de que por fin lo hemos conseguido. Y seguro que va a ser el principio de una larga trayectoria de su música aquí en España. Solo unas pequeñas palabras para el equipo con el que he trabajado en estas semanas, que ha sido una delicia, la verdad. Yo disfruto muchísimo de los ensayos, luego viene el regalo de las funciones, pero yo ya muchas veces sería feliz simplemente con los ensayos porque son procesos siempre muy estimulantes. Por supuesto el equipo artístico, que la mayoría nos conocíamos, y los que no, pues ya me los llevo ahora en mi mochila sentimental para el resto de mi trayectoria. Que os voy a contar de Ana Quintans, porque ya la veréis, el gran trabajo que hace, y además lo primero que hay que reconocer es el gran peso que tiene, ya que es un monólogo, como han dicho, y entonces creo que es de justicia reconocerle la inevitable presión que se siente ante ser la única persona que está cantando sobre la escena. A mí siempre me recuerda cuando he hecho la Wine Man de Cocteau Poulain, que es el monograma que quizás todos tenemos más en mente de la lírica, y los desvelos de todas las divas, de decir, madre mía, yo cada vez que digo aló, aló,
ya no sé si viene Joseph con la carta o le hablo al perro o a Marta con las pastillas, ya no sé a qué me está tocando en ese momento. Quiero dar también una especial citación, nombrar a estos dos músicos, aunque ya lo hizo Isamay, Irene Martínez Navarro, Esteban Jiménez. Quédense con estos nombres escritos en letras de oro porque les digo que van a ser dos de los grandes músicos de nuestro panorama. Se han incluido en el equipo sin ningún problema a todos los requerimientos que han sido tanto musicales como escénicos, porque hacemos un trabajo realmente de cámara en todos los sentidos, de estar implicados en todas las consecuencias en este espectáculo, que además ahora Nicola lo va a presentar con más detalle, trasciende esta historia que está en el libreto para acercarnosla también a una visión más contemporánea y que seguramente nos va a llegar también a reflexionar sobre las relaciones humanas y cómo también gestionamos las rupturas, las relaciones sentimentales, etc. Entonces, muchísimas gracias a todo este gran equipo. Gracias. Yo quiero dejar a Ana para el final porque creo que con lo que nos cuente ahora la parte escénica van a entender un poco todo el trabajo que ella ha tenido que hacer. Yo le quiero pasar la palabra a Nicola para que nos cuente cómo ha sido la experiencia, cómo ha abordado ella Domitila. Creo que esta producción va a ser bastante diferente a la del resto de producciones que ya se han hecho sobre la obra y también para que su equipo aporte también un poco qué les pidió y qué han hecho. Voy a aprovechar esto. Vale, muy bien. Buenos días. Bueno, esta es la primera dirección de una cantante que yo he siempre dado mucha importancia a lo que trasciende la palabra literal, lo que está más allá de la música, en el teatro musical, en la ópera, porque allí usamos palabra, usamos música, pero usamos también nuestro cuerpo, nuestra gesticulidad para expresar, para contar esa historia. Entonces, más allá de lo que oímos, que son las cartas de Pedro I a Domitila, Marquesa de Santos, y también una carta de ella a él, más allá hay muchos asuntos que me interesan. Y reduciéndolo como haciendo un sugo, ¿no? Una salsa de tomate, de esencia, lo más importante para mí son las ligaduras, las ataduras, los vínculos, que pueden convertirse en garretes, ¿no? Se dice, o sea, En sí, amarnos. Los vínculos que establecemos como seres humanos desde el momento que nacemos, emocionales, sentimentales, sociales, políticos, convencionales, religiosos, éticos. Aquí tenemos, como dijo el señor Ripper muy bien, cartas que de hecho, como usted dice, eran un ciclo de canciones, son cartas como números en los que cada carta es una evolución de esta relación de 7 años, en los que vemos distintos tipos de vínculos que se establecen entre los dos personajes, interpretados, como bien han dicho Miguel Ángel y también el señor Ripper, por una única cantante. ¿Cómo se puede transmitir esto escénicamente, teatralmente, añadiendo otros niveles, usando una escenografía que usa metáforas, usando un vestuario que viste las emociones, las distintas etapas emocionales, usando unas luces que nos sitúan en cada carta en otro momento, añadiendo con la libertad de directora de escena en los calderones que el compositor ha escrito, unas improvisaciones de nuestros 3 músicos fantásticos, muy breves, pero que funcionan como tapices sonoros más teatrales, deslegados de lo que es la composición original. Es decir, mi idea como directora es la de plasmar lo que yo siempre como intérprete he buscado, las dimensiones, los niveles que hay por debajo, entre medio, por encima, y
creo que un hilo conductor son estas ataduras. Por lo cual el escenario, la escenografía por Carmen Castañón, que es, yo sin mi equipo no hubiera podido hacer este trabajo. Ella es una figura conocida en el entorno de la zarzuela, de la fundación, pero también en otros teatros españoles. Ella ha creado un espacio con las ideas que yo tenía, que es un espacio de un bosque de cuerdas gordas, las cuales pueden funcionar como cordón umbilical, rejas de cárceles, hilos de marionetas, es decir, todo ligaduras infantiles de convencionalismo, de imposición, de alienación. Es decir, hemos trabajado con el símbolo de la cuerda. Pierpaolo Álvaro, Max del 2023, premio Max del mejor vestuario, fantástico diseñador de vestuario, muy legado al mundo teatral, pero ahora entrando también en el operístico con mucha pasión. También él creando un vestuario distinto para cada momento. Pedro Chamizo, un fantástico artista, un diseñador de vídeo y también iluminador, que hoy no puede estar, que ha creado una iluminación muy sugerente para cada momento y utilización también de videoproyección, pero no de películas que cuentan las cosas, porque yo me fío mucho de los individuos que están en el escenario. Yo prefiero que los que actúen, que son en este caso 4, los 3 músicos y música, más Ana, como Ana la que interpreta a Domitila, la que interpreta al emperador, la que interpreta una especie de matrix externa al extemporalis en el área que usted compuso en el medio. Yo me fío de ellos, yo quiero hacer el teatro con ellos, no quiero películas que cuenten, pero sí que vamos a usar alguna imagen proyectada. Tengo un ayudante de dirección fantástico, Eduardo Aguirre, al que le doy 1000 gracias porque yo sabía que él era la persona, porque es actor, dramaturgo, músico, desarrollador, pensador, es de mi generación, hay una conexión, hemos vivido tiempos de teatro muy parecidos, por lo cual agradezco también su presencia muy importante en esta creación. Bueno, esto es mi planteamiento. Ana Quintans, yo le pido muchísimo a ella. Sé, por experiencia, lo que es hacer un monólogo. He cantado 5 o 6 veces La voz humana. Y sé que los ensayos son muy cansados porque estás sola, porque no puedes descansar, tienes que estar concentrada todo el rato, están continuamente diciéndote ideas y tienes que digerir y hacer lo tuyo. Por lo cual yo sé lo que significa llevar la presión vocalmente también, no hay mucho descanso. Afortunadamente hemos creado estas islas de tapices sonoros que ya tienen algún momento de descanso, aunque a veces los tiene que usar para cambiar de vestuario. Sé lo que ella tiene que hacer. Y agradezco muchísimo su finura, su elegancia, aparte de lo vocal, que es fantástica. Es una cantante fantástica. Pero agradezco ese tiempo que ella necesita y que requiere y que exige, también a mí me exige como directora, ese tiempo de reflexión y de interiorización de lo que yo le pido, que es mucho. Pienso que para ella va a ser una gran experiencia. Creo que puede ser una ocasión para ti de vivir nuevas emociones, nuevos colores de tú como artista, porque eres una gran artista, aparte de gran cantante. Y no sé si se me olvida algo, hay muchas imágenes sugerentes que vosotros veréis. Se trabaja en una clave un poco surrealista, con asociaciones, hay zapatos, hay cuestiones en el escenario que igual no todos van a interpretar de la misma manera, pero yo prefiero que cada uno que vea el espectáculo lo viva y que tenga un punto de vista muy personal, no demasiado didascálico por mi parte, ¿no? Que haya esa libertad para sentir y que aquello sea un viaje caleidoscópico a través de ataduras, vínculos de una pareja, pero que llega a hablar a un nivel mucho más atemporal, menos literal, menos convencional y quizás más cercano a lo que hoy en día yo pienso que es el teatro y el teatro musical, que es la ópera.
Nicola. Yo le pediría a Paolo y a Carmen si quieren añadir alguna frase de lo que ha... Carmen. Ladies first. Sí. Muchas gracias a todos, rapidísimo, ya lo sabéis. Es mi cuarta producción en la Fundación Juan March y, como Nicola ha dicho ahora, es la primera vez que tengo que plantear una puesta en escena nada didascálica. Yo no tengo que contar un espacio porque realmente lo importante de esto no es el espacio, es la transmisión de unas cartas y otras. O sea, es un espacio virtual en la cabeza de la protagonista o, en su caso, de don Pedro, y el espacio funciona muchísimo más como fondo a la música. No es una música de fondo, sino es un fondo a la música. Hay, por un lado, toda la parte sentimental y toda la parte metafórica de todos los objetos que aparecen y que cada uno hará su visión mental de ellos. Y luego hay un espacio muy práctico y muy al servicio de la puesta en escena, que lo que sí que tengo que agradecer es a Ana y a Nicola el buen uso que le dan, porque parece que no hay nada y al final... Ha hecho más grandes escenarios. Gracias a ellas hay muchos lugares, hay muchas cosas que ocurren en muchos sitios en muy pocos metros cuadrados. Las luces ya cuentan todo, porque ya cuentan los sentimientos y los espacios y los momentos históricos en los que todo pasa, y en cambio este espacio pues simplemente es eso, cada punto en el que sucede una de las acciones o una de las cartas se convierte en un espacio a sé y se convierte en un sitio diferente. Y nada más. Muchas gracias. Espero que os guste. Pues Paola, cuéntanos un poco el vestuario. Bueno, lo primero, gracias a ustedes, a Luis Pérez, a Miguel Ángel y a ti por esta maravillosa oportunidad, a Nicola por invitarme y a todos. Y para hacer, bueno, lo más breve que puedo hacer es, Nicola me llamó, le dije que sí, enseguida al leer el texto y que era su primera dirección y que íbamos a crear a un personaje de ser, que eso es muy bonito en nuestra profesión, crear algo nuevo que a partir de ahí ya tiene una identidad, y vamos a crear una identidad llamada Domitila, que era una cantante que hablaba con la voz de don Pedro, con unas cuentas de cartas de un señor, ¿bien? Y hablamos de las ataduras, y a partir de ahí generamos unos niveles de atadura, la pasional, la personal, etcétera, etcétera, la familiar, y el personaje viene desnudo, me parece desnudo, y el vestuario aporta la representación dramática de cada momento. Son capas que va llevando ella que realmente cuentan lo que nos está contando el resto de los personajes. Domitila realmente es un ente, desnudo, una marioneta, una muñeca, junto con los músicos, o así lo pensamos, que se va vistiendo de cada momento y de cada paso que va de la música. Eso es todo. Ayuda a dibujar la dramaturgia. Bueno, y esta rueda de prensa la tiene que cerrar la protagonista absoluta de la obra, que no es absoluta, está bien acompañada y bien dirigida, pero realmente, como ha dicho la directora de escena, Nicola, ella tiene todo el peso de la obra, así que Ana, si nos puedes decir un poquito qué ha significado para ti afrontar este papel que está todo el tiempo ahí presente. Gracias a todos. Qué difícil es decir las últimas palabras, después si quieren decir, comentar. Me perdono por mi castellano que estoy desarrollando ainda. El trabajo de interpretar, para mí empieza siempre con el texto, con la música, y esto fue todo el trabajo previo que he hecho aquí, de coger el texto, que además es en mi lengua materna, y que es una maravilla cantar en mi lengua materna un papel de ópera. Lo había cantado ya en portugués, canciones, no mucho, pero lo había cantado. Estar en escena cantando tu propia lengua materna, por más que hables bien italiano, francés, inglés, no es lo mismo, quiero decir, no es lo mismo que las cosas un poco inconscientes que te ocurren con las palabras y que te vienen todos los días, cambian, porque
tengo este conocimiento, este interior de la lengua. Después la música, que para mí quedó, cuando me leí este librito, me decían, ¿dónde está Domitila? ¿Dónde está? Estas son las palabras de un hombre hablando a una mujer. No es Domitila, ¿dónde está este personaje? Y había este personaje en el fin de la ópera, esto sí, pero se queda una carta de Domitila Pedro muy formal. Entonces es muy difícil de descodificar. Después tengo también el personaje histórico, que me puedo socorrer de él. Después cuando me vi aquí en julio para hacer ensayos musicales con Borja, que es muy importante porque estaba trabajando sola por mucho tiempo. Por la primera vez escuchar los otros instrumentos y todo, fue un gran placer. Descubrí también vocalmente una vocalidad que no es la mía más natural, porque yo vengo de la música barroca. Es verdad que este papel me pide cosas que el barroco no me pide nunca, entonces hay que encontrar también la cantante de este repertorio, encontrar esta línea melódica y rítmica, que finalmente me dio Domitila. Esto para mí, debo decir que es el hilo conductor, la atadura que para mí me soporta más en esta escena, que yo comprendo muy bien y ahora entiendo muy bien todos estos personajes que Nicola desea, que quiere hacer. Entiendo su lugar y su pertenencia, pero para mí, para sobrevivir en escena con tantos personajes, yo tengo que recorrerme de cosas particulares. El texto, que es mi lengua, la música, que es la interpretación de Domitila de estas cartas, que es esto. Domitila está leyendo cartas para sí propia, que otro escribió. Para mí, yo lo pienso en escena para sobrevivir en esta multiplicidad de personajes que están ahí. Yo lo pienso, vosotros lo van a leer de una forma, seguro. Yo lo pienso que es siempre, para mi sanidad, que es siempre Domitila. Y que es una Domitila que con eso también este hombre que se puede transformar, que se transmuta, que puede ser una mujer, que puede ser todas estas cosas, y que se hace una performance de todos estos personajes, mas queda siendo la misma persona. Entonces para mí es como hacer un papel que es un delirio total, una cosa de sueño. Y esta cosa es como que estoy haciendo una traducción de lo que pienso que como escoger, la idea muy fuerte de Nicola, esta multiplicidad de piel que tengo, porque tengo muchos figurinos distintos, y para mí me tengo que socorrer de una cosa, me tengo que socorrer de un personaje, así sigo trabajando con un personaje. Y esto es un personaje que se transmuta, es un osmose total de diferentes. Sí que es muy complicado, pero también hay un lugar de libertad inmenso, de improvisación también, para coger las ideas de Nicola, para hacerlas las mías, para que vosotros las puedan entender con sinceridad. Y esto es un trabajo difícil, debo decir, pero también muy enriquecedor. Es muy diferente de todos los personajes que he hecho. Esto sí, de verdad, musicalmente, escénicamente, sí. Entonces es un aprendizaje. Mismo si Fundación Juan March me ha invitado muchas veces, estoy muy agradecida. Esto queda siendo de verdad un proyecto enorme que espero que les guste mucho, que es muy tocante. Somos 4 solistas en escena, de verdad. Somos 4 solistas. Somos todos entidades que tenemos un lugar muy particular en este contexto. Entonces es de verdad un trabajo de tribu, de conjunto, con mucha delirio, frustración, alegría a la mezcla a la vez, mas espero que les guste muchísimo. A nosotros es un trabajo colosal. Gracias. Yo
si hay alguna pregunta o el turno de preguntas, porque sí, Arturo, si no les esperamos a decir el domingo. Pues tienes que decir lo que decía Dani, que yo le daba suerte. No sé si eso... No. Bueno, yo quería preguntar al maestro, pero antes le voy a preguntar a la soprano. ¿Qué dificultades vocales, qué tesitura, hay agilidades, hay notas muy agudas, notas muy graves? ¿Cómo te parece el papel desde ese punto de vista? Gracias. Hay un poco de todo, ¿no? Desde la voz hablada, que no la define muy bien el compositor, que quiere que sea hablada, hay todo un contexto de recitativo, hay arias, y después hay una textura que es muy larga, creo, para un soprano. Es muy larga, que va desde el si bemol hasta la natural. Entonces es un desafío, porque si no recurro a todos estos extremos de la voz normalmente. Entonces también es un trabajo muy largo de buscar un sonido que no sea, bueno, que no me moleste también a mí, porque técnicamente no es habitual tener una tesitura tan larga. Entonces me estoy recorriendo de la técnica que tengo, pero no es técnicamente tan fácil, pero las frases están construidas de una forma que no necesito tanto de recorrer a la voz del pecho cuando tengo una frase después muy aguda. Creo que está muy distinto cuando es más hablado, cuando es más... creo que lo estoy haciendo bien, que tampoco me quede mal de la voz, que lo estoy haciendo todos los días mucho. Creo que no me estoy haciendo mal, no estoy haciendo nada técnicamente mal, es que de verdad que es exigente, ¿no? Como línea vocal, es exigente. Pero esto también es un desafío enorme, de conocerse las sonoridades de la voz, estas cosas de grave, de voz de pecho, nunca las canté, nunca se las pide. Además, cuando hago en barroco papeles que me exigen la voz más grave, como normalmente son papeles de soprano más ligero, no queda muy bien en la línea vocal bajar mucho para la técnica de voz de pecho. Intento hacerlo todo con una colocación muy alta. Y aquí no es posible, claro, porque mi voz natural, lo ves, es muy grave. Entonces, tengo de verdad que recorrer a cosas nuevas para mí, que es una descubierta también. Pero aquí la dificultad puede ser la de que en realidad tú interpretas distintos papeles, distintos personajes, y hay que darles el carácter a cada uno. Por eso la voz tiene que moverse en distintas coloraciones, podríamos decir. Me gustaría de complementar esto, porque yo utilizo, si uno me pregunta cuál es su estilo de composición, más tonal, más atonal, yo utilizo todo con el fin dramático. Entonces, a depender del teor, ¿teor se dice? Teor de la carta, del texto, el texto de la carta, del libreto, el tipo de emoción que está en el texto de la carta, o si la situación es como en el principio, que está todo muy bien, después se comienza a tensionar, yo acompaño esto con la manipulación del estilo, digamos así. Entonces, hay una parte a que se refiere Ana, que es la parte con Presgesang, en que hay un tipo de... digamos, una constancia rítmica y melódica minimalista en los instrumentos, mientras la cantante tiene que recitar básicamente un parlato en una región muy aguda. Entonces es un desafío, lo creo que es un desafío. Esto lo hago siempre con el fin específico de expresar el tipo de texto, la emoción que el texto le sugiere, básicamente. Pero nos movemos dentro de un esquema tonal. No siempre. No siempre. No siempre.
lo utiliza el tonal atonal como una forma de cambiar las emociones. Entonces siempre lo manipulo, la cuestión de tonalidad a tonalidad con sentido dramático. Ya, ¿y bebe usted de, digamos, fuentes literarias musicales de sus ancestros? Porque Brasil es un país muy importante y ha tenido grandes compositores. Por ejemplo, ¿usted ve alguna conexión entre usted y Villalobos? Villalobos fue un gran compositor, pero no fue un gran compositor de óperas. Tal vez Carlos Gomes, que fue un compositor fantástico, un compositor brasileño que hizo carrera en Italia, pero un compositor del fines del siglo XIX. Entonces, mis modelos básicamente son compositores que trabajan dentro de una estética en que la cuestión literaria se impone como guía. Y yo puedo decir que tal vez, no en la cuestión de estilo musical, mas me encanta Puccini, no solamente por su estilo, de la manera con que escribe, pero cómo trabaja el texto. El texto para mí es una cuestión básica. Ajá. Borja, ¿qué dificultades te ha planteado a ti como pianista y como director, en este caso, esta partitura? Bueno, las dificultades no son tanto técnicas como el tema que hablábamos de hacer un trabajo de cámara, ¿no? En el que tenemos varios instrumentos y cada uno además trabaja en su tesitura, como es lógico, y entonces equilibra un poco este grupo. Además, aquí estamos sobre el escenario, con diferentes alturas también en el escenario, con una estructura que Carmen ha creado, y esto nos obligaba a encontrar estos nuevos equilibrios entre los instrumentos y cuidando, por supuesto, siempre a la voz, porque en la ópera esto es ley, ¿no? Entonces, sobre todo el trabajo ha venido por ahí, el ensamblar todo y jugar con los niveles sonoros para que estemos siempre cuidando a Ana y que tengamos las atmósferas que tan hábilmente ha escrito el maestro Ritter. Y el maestro, una pregunta un poco tonta. Usted tiene una voz estupenda, hablando de barítono. ¿Ya ha pensado en escribir un monodrama para usted? No. Pues hombre, no sería nada mal. Pero para la directora de escena, que es tu debut, ¿no? Tu bautismo. Debut oficial. He hecho una escena menor que tú bien sabes, Arturo, porque asististe a una voz humana, Sí, pero sí. digamos que es el estreno oficial, sí. Bueno, por lo que veo, te has liado, pero bien, la manta a la cabeza, porque has buscado y quieres buscar significados que los tiene, desde luego, el planteamiento musical y literario. Pero se mantiene la identidad de los personajes, del rey y del amante, en ese planteamiento tan moderno, con las cuerdas y las ataduras. Yo pienso que sí, Arturo, yo pienso que en este planteamiento, que además, como cita Borja, los músicos, la música es el epicentro, porque tenemos cuerdas, pero también una especie de arropamiento del piano de cola con los músicos en el centro, que hacen parte de la corte de Domitila, hacen parte de la narración en la que Ana no es una especie de multipersonalidad. Yo creo que se conservan las personalidades. Yo pienso, mira, puedo citar un psicólogo, Schwartz, que tiene un libro que se llama No hay partes malas, y abre de las partes que cada ser humano tiene. Él tiene una teoría que yo creo que es muy ajustada, muy acertada, que estamos hechos de muchas partes y cada parte toma protagonismo en algún momento y hay una especie de necesidad de un director de orquesta interior que coordine esas partes, ¿no? En esta ópera tenemos esas partes y no hay ninguna mala, no hay ningún malo, ningún abandonador, ninguna... somos todos de alguna manera víctimas o dependientes de nuestras partes y la composición compone esas partes. No es una única persona, no es el emperador y Domitila.
y su composición, su texto de otra mujer que comenta el estado más, lo que yo llamo Matrix. Pero es cierto, Arturo, que en una ópera que no tiene un hilo argumental no sucede nula. Son ¿no? momentos, son momentos. Son momentos. ¿Qué haces como directora? Necesitas de alguna manera contar esa historia, para mí, partiendo de nuestras emociones, de nuestro ser y de nuestros seres internos, de todas esas partes, por lo cual vemos las partes que están en el texto, pero vemos también las otras partes que están siempre con nosotros, pero no hay partes malas. Creo que te habrá ayudado tu experiencia. ¿Y te habría gustado cantar a ti el papel de Domitila? No es para mi cuerda. Domitila Pero tiene tú un registro... cantabas de todo hace años. ¿Perdona? Hace años cantabas cualquier sí, cosa. Hace años, pero es que yo llevo 33 años cantando. Yo he cantado Traviata, pero no la voy a cantar más. He cantado Salomé, no la voy a cantar más. He cantado Tosca. El otro día me preguntaste, ¿te cantarías ahora una Tosca? Pues no, no es mi momento de Tosca. Yo ahora canto una Herodias, por ejemplo, canto Kundry. Y Domitila necesita una voz más flexible, una voz que tiene una tesitura muy ancha, que podría ser la mía, es cierto, pero dentro de esa anchura hay unos fraseos, hay unas velocidades, hay un timbre que ya no es el mío. Entonces, estoy completamente despojada de cualquier tipo de sentimiento de que yo ahí... No, yo estoy aquí ahora como directora en este momento, lo cual no quiere decir que dentro de medio año yo voy a cantar, de hecho lo voy a hacer, pero ahora no. Es un ejemplo que deberían seguir todas las cantantes. Bueno, no todas, Todas y todos. Bueno, es que concretamente yo creo que ella ha empezado diciendo eso. Nicola es una cantante que siempre le ha dado mucho... Bueno, sus interpretaciones han tenido muy en cuenta la parte teatral, afortunadamente para todos los que la hemos visto, ¿no? Y siempre ha estado muy preocupada con eso y trabaja con los jóvenes con eso. Entonces eso fue lo que también nos animó a que fuese ella la que abordara esta obra. Oye, ¿admites como alumnos a baritenores maduros? Yo pensaba que tú eras Camino, ¿no? Octavio, don Octavio, ¿no? No, Sí. pero eso ya no puedo. ¿Ves tú también? Es que el tiempo... El tiempo. Hay otra pregunta por aquí. Y muy buenos días, Miguel del Pino de Radio. Yo me ha salido aquí, al saber que va a haber muchas funciones para secundaria, me ha salido también mi vieja profesión, ya jubilado de profesor de secundaria. Me pregunto qué efecto o qué reacción o qué recibimiento se espera de la obra por parte de ese mundo complejísimo y dificilísimo que es el de esa edad en la enseñanza secundaria. ¿Creen que lo recibirán bien, con entusiasmo? ¿Qué ha pensado en ellos en algún momento? No sabemos, hasta que no ocurra no lo sabemos. Lo que sí puedo decir son dos cosas. Una, que cuando tomamos la reflexión, que a veces nos lleva mucho tiempo, de qué título es el más apropiado para nuestro formato, siempre tenemos un ojo puesto en esto, en los jóvenes. Incluso a veces empujamos ciertas decisiones en la puesta en escena que pensamos que encajan bien con los jóvenes también. Y la segunda reflexión, por la experiencia previa, y Fran, que es el responsable de la línea didáctica del profesor, lo sabe muy bien porque lo ha liderado él, con muchísima frecuencia nos sorprendemos en los coloquios que hacemos después de las funciones didácticas de lo inteligentes que son los jóvenes y de cómo captan algunas de las esencias de los títulos con una claridad y con una sagacidad que están del todo conscientes, pero con una intuición, porque en estos debates ocurre con mucha frecuencia que hay preguntas singularmente inteligentes, que no nos esperamos. Quizás algunas un poco más triviales, de los tipos de voces y tal, ¿no? Pero hay con frecuencia algunos que hacen preguntas a su forma muy atinadas. Y estamos en la convicción de que alumnos bien preparados hacen un gran esfuerzo también desde la zarzuela para que los profesores cuando vengan con materiales acaban teniendo el efecto que queramos, que es sembrar una pequeña semilla que tenga la experiencia en vivo y directo de lo que es un teatro musical, en español
español o en portugués o lo que sea, que tengan esa experiencia directa y a partir de ahí, bueno, pues ir contribuyendo también a que vayamos creciendo, ¿no? Claro. Sí. Hola, soy Carlos de Radio Morata. Yo quería hacer una pregunta, si queréis la respondéis vosotros o quien queráis. Los instrumentistas aquí no sois solo instrumentistas, sois actores también. ¿Eso qué problema os ha dado? Porque estar bastante tras una actriz no es lo mismo. Los instrumentistas son actores también que tienen padres. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que creo que tanto para Esteban como para mí es una experiencia bastante enriquecedora, por supuesto, e interesante. Porque, como ya ha dicho usted, nosotros como músicos estamos más bien acostumbrados a un formato de concierto quizá más formal o así, ¿no? De teatro atril, sentados en una silla o etc. Y en este caso tenemos que intentar ser actores, gracias a nuestro gran grupo que nos enseña bastante nos guía bastante cómo hacer todo esto nuevo para nosotros. Y la verdad es que está siendo muy divertido, exigente también. Es un trabajo que yo al menos no esperaba con ese trabajo. Yo soy clarinetista y es mucho, pero con el buen plan de ensayos que tenemos y la buena planificación y planteamiento está siendo muy fácil también de abordar, creo. Bueno, no sé si Esteban. Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Y quizás decir que una cosa que he descubierto en cuanto a este tema de la actuación, aparte de la interpretación musical, es que realmente no me desliga tanto el actuar con interpretar, ya que al fin y al cabo como violonchelista busco siempre el conectar con esa esencia del compositor, tanto siendo un bailarín de una caribeña, poniéndome un tutú, siendo un amante, interpretando Schumann, interpretando Beethoven. Al fin y al cabo todo es interpretar y quizás lo he descubierto ahora que parte de la esencia que tengo como músico se debe a la interpretación, no tanto a reproducir simples notas en una partitura, y ahora lo veo muy claro y creo que es un concepto que me llevo ya para toda la interpretación de futuras piezas. Muchas gracias. Sí, vamos a cerrar ya, pero Miguel Ángel quería Solo decir una frase al himno, cierras tú, al himno de lo que comentaba Arturo y el maestro Ripper, creo que esto es importante para los oyentes españoles. Todos los que estamos aquí creo que somos relativamente buenos conocedores de la actividad musical del país, y cuando nos hablan de una ópera contemporánea, automáticamente todos nos imaginamos ciertos estilos, ciertas experiencias. Por fortuna tenemos una cierta actividad de ópera contemporánea en Madrid, en España. En cambio es sorprendente, y quienes vengáis a ver, creo que va a ser una de las cosas que os va a romper los esquemas. En este caso, que es una ópera contemporánea, los resultados estéticos y artísticos de lo que suenan no es el tipo de ópera contemporánea que solemos pensar y que solemos asociar en España. Yo la primera vez que lo escuché, en mi foro interno y hablando así un poco internamente de la Fundación, hacía la broma, digo, esto es una ópera contemporánea que te golpea emocionalmente, lo cual es decir mucho de una ópera contemporánea, que te golpea emocionalmente en una primera escucha, en una escucha inmediata. Esto está un poco relacionado también con las cuestiones de los estilos, que es muy interesante cómo esa paleta enormemente amplia de técnicas, algunas propias de la música contemporánea, hablaba de Sperr-Hassan, pero sin embargo llevado a un terreno que no es que estamos acostumbrados en la ópera contemporánea europea. Y esto me parece que es una gran experiencia y también un motivo de reflexión de qué significa o cómo podría encauzarse la creación contemporánea actual para buscar justamente eso, ese golpeo emocional de inmediato que claramente Domitila tiene y que no en otras óperas contemporáneas lo consigue, por lo menos en la primera escucha, ¿no? Pero se estaba buscando por algunos compositores eso, Bienvenido sea. Sí. Oye, esta ópera se hizo más grande, ¿no? Se trasladó a una ópera... No, es la misma ópera, pero hay una versión con orquesta sinfónica, pero es exactamente la misma ópera, pero mismo, con acompañamiento sinfónico. Ya, pero parece que es mejor tal como está concebida originalmente, ¿no? O sea, que parece ser por lo que trata y cómo lo trata.
Esto depende, no creo que es... Yo tengo otra ópera, por ejemplo, Piedade, que asistió Isamay y Miguel Ángel. Hay una versión que nació, esta ópera nació, son 3 cantantes, nació con versión orquestal, pero me encargó el Colón de Buenos Aires una versión con 14 instrumentos. Proceso contrario. Proceso contrario. Y es lo mismo, hay directores que a ellos prefieren la versión completa, la versión grande, y otras la versión más pequeña. Son 2 situaciones. Claro que cuando hablamos de ópera de cámara, esta versión funciona mejor, porque la otra versión creo que es completa. Pero como por ejemplo la voz humana, también es un monólogo con orquesta. Entonces, eso depende, no es que una es mejor que la otra, son distintas pero con el mismo texto. ¿En qué está usted ahora? ¿Está componiendo alguna otra ópera? Sí, estoy componiendo una ópera llamada La Vorágine, para el Teatro Colón de Bogotá, sobre un romance de José Eustacio Rivera. Es un romance que es muy importante en la literatura colombiana y que este año sí celebra los 100 años de su primera edición. Ajá. Pues muchísimas gracias y de verdad a todos, todas por estar aquí. Oye, ¿hay pinchitos? Hoy no tenemos pinchitos. Hoy no tenemos pinchitos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Los esperamos el domingo. Se espera esta ópera a las 6:30 de la tarde en la Fundación Juan March. Gracias.